¿Te has imaginado que dos jóvenes misioneros suecos podrían atravesar el océano sin hablar una sola palabra del idioma local, sin dinero, y encender un fuego espiritual que cambiaría a Brasil para siempre? Se dice que incluso antes de embarcar, un profeta habló en lenguas algo que sonaba como Belém, y que al llegar, los brasileños reconocieron en aquellas palabras el propio portugués. Movidos por la fe, Gunnar y Daniel habrían consultado el mapa y encontrado a Brasil, confirmando en su corazón que ese sería el campo misionero al cual Dios los había llamado. Los primeros días fueron de extrañeza y adaptación. El calor intenso, la cultura totalmente distinta y la barrera del idioma podrían haber sido motivos para desistir. Pero en lugar de eso, se convirtieron en combustible para depender aún más del Señor. Y no se detuvo ahí. Se cuenta que al desembarcar, durante los primeros encuentros, Gunnar y Daniel comenzaron a hablar en lenguas. Para sorpresa de muchos, algunos brasileños reconocieron en aquellas palabras el propio portugués, como si Dios estuviera mostrando de manera sobrenatural que habían llegado al lugar correcto. Pronto encontraron hermanos bautistas que los recibieron y les abrieron las puertas para participar en los cultos. Fue ahí, en Belém, donde empezaron a compartir sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Muchos escuchaban con desconfianza, pero algunos corazones fueron tocados por la palabra y desearon experimentar esa promesa bíblica. Las reuniones, que al principio eran pequeñas, comenzaron a ser marcadas por un fervor espiritual. La osadía de Gunnar lo llevaba a predicar con convicción incluso frente a la oposición. No buscaba convencer con la fuerza de los argumentos, sino que confiaba en que el Espíritu Santo confirmaría el mensaje con señales y maravillas. Y efectivamente, eso fue lo que sucedió. En medio de las oraciones, personas comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Otros eran sanados de enfermedades, y el ambiente se llenaba de una presencia sobrenatural. La noticia se esparció por la ciudad, atrayendo curiosos, pero también generando persecuciones. Aún así, Gunnar no retrocedía. Su corazón estaba firme en la oración y su valentía provenía de la convicción de que no predicaba ideas humanas, sino la palabra viva de Dios. En medio de las presiones, el Espíritu confirmaba el mensaje con señales. Personas eran sanadas en respuesta a oraciones simples pero llenas de fe. Testimonios de liberación comenzaron a circular por la ciudad, llamando la atención incluso de quienes nunca habían pisado una iglesia. Se dice que cierta vez durante un culto, interrumpido por opositores, Gunnar continuó predicando con tanta autoridad que de repente cayó un silencio profundo. La atmósfera se llenó de una presencia tan intensa que hasta los más resistentes quedaron sin palabras, incapaces de continuar con sus acusaciones. Otro episodio recordado es el de una joven enferma, desahuciada por la medicina. Tras una oración hecha en su hogar, se levantó curada delante de su familia. El milagro impactó no solo aquella casa, sino que llevó a muchos vecinos a buscar los cultos. Con cada nueva manifestación, crecía también la osadía de Gunnar. Él no retrocedía ante las críticas, sino que respondía con ayuno, oración y la certeza de que el mismo espíritu que había descendido en Hechos seguía operando con poder. Así, en medio de persecuciones y maravillas, la llama del avivamiento continuaba ardiendo, atrayendo a más y más personas al movimiento que apenas comenzaba. El fuego que comenzó en Belém no quedó restringido a las fronteras de Pará. Con el tiempo, familias enteras fueron alcanzadas, y algunos convertidos comenzaron a mudarse a otras regiones, llevando consigo el testimonio de lo que Dios estaba haciendo por ellos. Gunnar no se conformaba con permanecer en un solo lugar. Aún con recursos escasos, organizaba viajes misioneros, muchas veces enfrentando largas caminatas, barcos sencillos y condiciones precarias de camino. Lo que lo movía no era el confort, sino la convicción de que todo Brasil necesitaba escuchar sobre el poder transformador del Espíritu Santo. En las nuevas localidades donde predicaba, los frutos eran semejantes: conversiones genuinas, personas recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo, curaciones y señales que despertaban la atención de todos. Donde había puertas abiertas, entraba con valentía.
Donde había resistencia, insistía en la oración hasta ver el mover de Dios. Se cuenta que en uno de sus viajes, Gunnar llegó a una comunidad marcada por prácticas religiosas mezcladas con supersticiones. Tras predicar con firmeza sobre Jesús, oró por un niño gravemente enfermo. La recuperación repentina del niño fue tan impactante que muchas familias abandonaron sus antiguas prácticas y se entregaron a Cristo. La llama crecía y en cada ciudad visitada se formaban nuevos grupos. Pronto, no era solo Belén que se convertía en referencia, sino que diversas regiones de Brasil comenzaban a experimentar el frescor del Pentecostés. Si había algo que marcaba la vida de Gunnar Wingren, era su disciplina en la oración. Él no predicaba antes de buscar el rostro de Dios, y no tomaba decisiones importantes sin recogerse en ayuno y clamor. Muchos testificaban que su autoridad en el púlpito no provenía solo de la preparación intelectual, sino de las horas pasadas de rodillas, donde recibía la dirección del Espíritu. Solía decir que la oración era la llave que abría las puertas más cerradas, y vivía esa verdad en la práctica. Ante las persecuciones, cuando parecía que la obra podía ser sofocada, Gunnar se refugiaba en la presencia de Dios. De allí salía fortalecido, renovado y listo para continuar, aun cuando todo indicaba que debía detenerse. Se dice que en algunas madrugadas, los vecinos comentaban escuchar cánticos y gemidos de intercesión provenientes de su casa. No era una representación, sino lágrimas reales derramadas en favor de la nación brasileña. Para él, cada culto, cada alma salva y cada sanidad eran respuestas a las oraciones que subían como incienso delante del trono de Dios. Esa vida de comunión resultaba en manifestaciones visibles en los cultos. Muchas veces, antes incluso de iniciar la predicación, el ambiente ya estaba lleno de quebrantamiento. Personas caían de rodillas confesando pecados, y otros comenzaban a alabar en nuevas lenguas, sin que Gunnar necesitara pronunciar una palabra. Él creía que el secreto del ministerio no estaba en estrategias humanas, sino en ser un canal limpio para que el Espíritu operara. Y fue justamente su vida de oración la que se convirtió en el fundamento del movimiento que se expandía con tanta fuerza por Brasil. El ministerio de Gunnar Wingren fue marcado no solo por la predicación, sino también por la manifestación clara de los dones espirituales. Creía firmemente que el mismo espíritu que obró en los días de la iglesia primitiva seguía actuando en su generación, y sus reuniones eran prueba viva de ello. En algunos cultos, la palabra era acompañada por interpretaciones de lenguas, trayendo consuelo y dirección a la iglesia. Las profecías surgían de manera sencilla, pero llenas de autoridad, confirmando decisiones que los hermanos necesitaban tomar. Muchos testificaban haber sido fortalecidos en momentos de incertidumbre porque Dios usaba instrumentos humildes para hablar en medio de las asambleas. Las sanidades también eran una señal recurrente. Personas enfermas llegaban a los cultos cargadas y salían caminando. La noticia de esos milagros se difundía rápidamente, atrayendo multitudes. Para Gunnar, esas señales no eran espectáculo, sino evidencia de que Cristo seguía vivo, sanando y libertando. Se dice que en cierta ocasión, un culto casi fue interrumpido cuando un hombre poseído comenzó a gritar y a causar tumulto. Gunnar oró con autoridad y el espíritu maligno salió, trayendo paz inmediata al lugar. El testimonio corrió por la ciudad y muchos reconocieron que allí había algo sobrenatural. Otros relatos cuentan que personas que al escuchar la predicación comenzaron a hablar en lengua sin entender lo que sucedía. Entre ellas, algunos declaraban alabanzas en idiomas que jamás habían aprendido y los presentes reconocían que era la obra directa del Espíritu Santo. Entre los episodios más impresionantes, uno de los relatos del diario de Gunnar Wingren describe un culto en el que durante un momento de intensa oración extendió la mano sobre un hombre. Para sorpresa de todos, aquel hombre comenzó a levitar, flotando del aire delante de la congregación. Este acontecimiento es frecuentemente citado como un ejemplo claro de la manifestación del poder sobrenatural de Dios en el ministerio de Wingren. Para Gunnar, todo esto apuntaba a un único propósito: glorificar a Jesús y confirmar el mensaje del Evangelio. Los dones no eran un fin en sí mismos, sino herramientas para la edificación de la iglesia y la salvación de las almas. La vida de Gunnar Wingren estuvo llena de frutos espirituales,
pero también de renuncias y dolores. Servir como misionero en Brasil no fue solo una aventura espiritual, sino una jornada marcada por enfermedades, privaciones y luchas constantes. Desde temprano su salud fue frágil. Los cambios de clima, la alimentación limitada y los largos viajes en barco o a caballo agravaban aún más su condición. Se cuenta que muchas veces predicaba con fiebre, pero aún así no desistía declarando que su vida estaba en las manos de Dios. Otro peso que cargaba era la saudade, añoranza, de su familia, y la responsabilidad de sostener su hogar. Él y su esposa Frida muchas veces tuvieron que vivir por fe, confiando en que el Señor proveería cada necesidad. La ausencia de recursos no los detenía, pero exigía un espíritu de entrega total. Gunnar también enfrentó incomprensiones e incluso resistencias dentro del propio movimiento que ayudó a fundar. Como todo pionero, pagó el precio de abrir caminos, a veces sintiéndose solo, pero sostenido por la certeza de que estaba cumpliendo el llamado divino. Se dice que en sus últimos viajes misioneros, su cuerpo ya no soportaba el ritmo de las actividades. Aún así, insistía en predicar, visitar iglesias y animar a los hermanos. Su corazón ardía en fuego por el Evangelio, aunque su salud se estuviera apagando. La batalla final vino con el agravamiento de sus enfermedades. Gunnar tuvo que regresar a Suecia para tratar de su salud, pero llevaba consigo la marca de un hombre que había entregado todo por amor a Cristo y a la obra misionera en Brasil. Gunnar Wingren falleció en 1933, a los 53 años, pero la llama que encendió en Brasil continuó ardiendo. La Asamblea de Dios, fundada por él y Daniel Berg, creció de manera impresionante, expandiéndose por todo el país y alcanzando millones de vidas. Su ministerio mostró que el verdadero poder no estaba en estrategias humanas, sino en la dependencia total del Espíritu Santo. El legado de Gunnar no se mide solo en números, sino en la osadía, la fe y la entrega que inspiraron a generaciones. Se dice que muchos misioneros que siguieron sus pasos fueron motivados por los relatos de su coraje y compromiso con la oración. Él enseñó que el avivamiento no comienza en grandes templos, sino en corazones rendidos que buscan la presencia de Dios sin reservas. Hoy en día, cada culto pentecostal en Brasil que celebra sanidades, bautismo en el Espíritu o manifestaciones sobrenaturales, lleva la herencia espiritual de aquel sueco que no temió renunciar a todo para ver florecer el Evangelio. Así, Gunnar Wingren se convirtió en más que un misionero. Se transformó en una señal viva de que el Espíritu Santo aún mueve corazones, enciende fuego y realiza lo imposible.